Durante siglos, los marineros hablaron en susurros de olas imposibles que aparecían de la nada y desaparecían sin dejar rastro. Murallas líquidas de 25 metros que surgían del océano en calma, destrozando barcos insumergibles y desafiando las leyes de la física. La ciencia las llamó leyendas, hasta 1995, cuando una plataforma petrolífera noruega registró lo imposible y cambió para siempre nuestra comprensión del océano. Estas olas rebeldes son tan poderosas que ejercen 100 toneladas de presión por metro cuadrado. Y hoy descubrirás por qué representan el terror más absoluto que puede emerger de las profundidades. Si quieres seguir explorando los misterios más oscuros y fascinantes de nuestro planeta, las crónicas abisales te esperan. ¿Qué acechaba en los océanos durante décadas, destruyendo barcos imposibles de hundir y aterrorizando a los marineros más experimentados? Vamos a descubrir estos testimonios del horror que la ciencia se negó a creer durante más de un siglo. Los riesgos son enormes, ya que estos monstruos líquidos desafían todo lo que creíamos saber sobre los océanos, llevando a revelaciones que cambiarán completamente tu perspectiva sobre el poder destructivo de la naturaleza. Durante generaciones, los marineros regresaron a puerto con historias que parecían sacadas de pesadillas. Murallas de agua que se alzaban 30 metros hacia el cielo, olas que aparecían de la nada en mares tranquilos, paredes líquidas que destrozaban acero como si fuera papel. La comunidad científica las descartó como exageraciones de hombres traumatizados por el mar. Todo cambió el 1 de enero de 1995. En pleno Mar del Norte, la plataforma petrolífera Draupner se enfrentaba a otro día rutinario de trabajo. Las olas circundantes medían aproximadamente 11 metros, condiciones normales para esas aguas. Los sensores láser instalados en la plataforma registraban cada movimiento del océano con precisión milimétrica. A las 3 de la tarde, algo imposible apareció en las pantallas. Los ingenieros miraron los datos sin poder creerlo. Una ola de 25.6 metros de altura había emergido del océano noruego. No era un error de medición. Los sensores confirmaron una y otra vez la presencia de esta muralla líquida que desafiaba todas las leyes conocidas de la física oceánica. Para poner esto en perspectiva, imagínate un edificio de 8 pisos moviéndose hacia ti a 80 kilómetros por hora. Los cálculos científicos establecían que una ola de 20 metros podría ocurrir una vez cada 10.000 años en esas condiciones, pero 25 metros no estaba ni siquiera en sus ecuaciones. Esta ola rebelde destruyó 150 años de teoría científica en segundos. La ola Draupner se convirtió en la primera ola rebelde medida científicamente, obligando a la comunidad internacional a reconocer que los marineros no habían estado mintiendo durante generaciones. Pero la historia más aterradora había ocurrido 17 años antes, en diciembre de 1978. El carguero alemán MS München navegaba por el Atlántico Norte, transportando acero desde Alemania hacia Estados Unidos. Era una bestia de 240 metros de eslora, diseñado específicamente para resistir olas de hasta 15 metros y considerado por los expertos como insumergible. A las 3:10 de la madrugada del 12 de diciembre, la radio crepitó con una señal de socorro del München. El mensaje era breve y desesperado. Enfrentaban condiciones meteorológicas extremas y necesitaban ayuda inmediata. Después de esa transmisión, el barco desapareció completamente del radar. 240 metros de acero alemán se habían desvanecido sin dejar rastro.
justo cuando piensas que comprendes la magnitud del desastre, los restos encontrados meses después revelan algo mucho más perturbador. Los botes salvavidas del München aparecieron arrancados de sus soportes, ubicados a 20 metros de altura sobre la línea de flotación. El metal estaba doblado hacia atrás, retorcido por una fuerza que los ingenieros calcularon en más de 100 toneladas por metro cuadrado. Ninguna ola normal podía generar esa presión. Las olas convencionales ejercen entre 10 y 15 toneladas por metro cuadrado. Pero los restos del München mostraban daños consistentes con impactos de 100 toneladas por metro cuadrado. 7 veces más fuerza de la que cualquier barco está diseñado para soportar. Los 28 tripulantes nunca fueron encontrados. La investigación oficial concluyó que el München había sido golpeado por una ola rebelde de al menos 30 metros de altura. Una pared de agua equivalente a un edificio de 10 pisos, moviéndose a velocidades superiores a los 90 kilómetros por hora, había aplastado uno de los barcos más resistentes jamás construidos. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente escalofriante. Ernest Shackleton, el legendario explorador antártico, había descrito un encuentro similar 40 años antes. En 1918, navegando por las aguas más peligrosas del planeta, Shackleton escribió en su diario: «Durante 26 años he navegado por los océanos y nunca había visto algo así. Creí que el cielo se despejaba, pero era la cresta blanca de una ola enorme». El explorador describió el momento con un terror que trasciende el papel. Era un levantamiento poderoso del océano, diferente a todo lo conocido. Sentimos nuestro bote elevado y lanzado hacia adelante como un corcho en un torrente. La ola pasó por debajo de nosotros como una montaña líquida y por un momento terrible pensé que nos lanzaría directamente al cielo. Durante décadas, testimonios como el de Shackleton fueron archivados como exageraciones románticas de aventureros en busca de gloria. La ciencia oficial mantenía que las olas no podían superar los 9 metros de altura en mar abierto. Cualquier relato que describiera olas más grandes era descartado automáticamente como producto de la imaginación traumatizada. Pero la naturaleza tenía preparada otra lección devastadora. En 1995, apenas meses después del caso Dropner, el transatlántico Queen Elizabeth II navegaba su ruta regular entre Nueva York e Inglaterra. Era un crucero de lujo de 293 metros, diseñado para ofrecer la máxima comodidad a sus pasajeros. Durante la madrugada del 11 de septiembre, una ola rebelde de 27 metros golpeó la embarcación con la fuerza de un tsunami localizado. Las ventanas del gran salón, ubicadas a 21 metros sobre la línea de flotación, se hicieron pedazos instantáneamente. El capitán Ronald Warwick describió que parecía navegar directamente hacia los acantilados blancos de Dover. Tal era la pared de agua blanca que se alzaba ante ellos. Los pasajeros despertaron con el sonido del cristal estallando y el barco inclinándose en un ángulo imposible. Las personas fueron lanzadas de sus camas mientras el Queen Elizabeth II luchaba contra una fuerza que sus diseñadores nunca habían contemplado. Milagrosamente, el barco resistió, pero los daños estructurales fueron masivos. La investigación posterior reveló que la ola había generado una presión de impacto equivalente a 65 toneladas por metro cuadrado. El Queen Elizabeth II había sobrevivido a una fuerza capaz de demoler edificios de hormigón. Si esa misma ola hubiera golpeado el barco apenas 5 grados más perpendicular,
habría partido el casco por la mitad. Lo más perturbador de todos estos casos no es su poder destructivo, sino su naturaleza completamente impredecible. La ola Draupner apareció en condiciones meteorológicas relativamente tranquilas. El München fue destruido durante una tormenta que, según todos los modelos científicos, no debía generar olas superiores a los 15 metros. El Queen Elizabeth II navegaba por una ruta que había completado miles de veces sin incidentes. Estos testimonios del horror nos enseñan una verdad aterradora. Durante siglos, los océanos han ocultado un poder destructivo que la ciencia se negaba a reconocer. Las olas rebeldes no son fenómenos raros o extraordinarios. Son asesinos silenciosos que acechan en cada ruta marítima, esperando el momento perfecto para emerger de la oscuridad y demostrar que el océano sigue siendo el lugar más impredecible y mortal de nuestro planeta. Cada uno de estos casos documentados representa solo la punta del iceberg. ¿Cuántos barcos han desaparecido sin rastro, atribuidos a condiciones meteorológicas adversas, cuando en realidad fueron víctimas de estas murallas líquidas invisibles? La respuesta podría cambiar completamente nuestra comprensión de los desastres marítimos modernos. ¿Cómo puede una sola ola concentrar el poder destructivo de un tsunami en un punto específico del océano, apareciendo sin previo aviso y desafiando todas las leyes conocidas de la física marina? Vamos a descubrir la ciencia aterradora detrás de estos monstruos líquidos que rompen las reglas fundamentales del comportamiento oceánico. Los riesgos son enormes, ya que estas olas rebeldes operan bajo principios físicos que contradicen todo lo que creíamos saber sobre el movimiento del agua, llevando a la comprensión de que el océano puede generar fuerzas destructivas mucho más allá de nuestros cálculos más conservadores. Para entender por qué estas olas son tan imposiblemente poderosas, primero debemos comprender las 3 reglas fundamentales que rompen cada vez que aparecen. Primera regla violada: las olas rebeldes aparecen sin ningún patrón predecible. Los modelos oceánicos tradicionales pueden calcular con precisión matemática cómo se comportarán las olas basándose en la velocidad del viento, la distancia recorrida por el viento sobre el agua y la duración de la tormenta. Pero las olas rebeldes ignoran completamente estas variables. La ola Ucluelet de 2020, en Columbia Británica, midió 17.6 metros de altura, mientras las olas circundantes apenas alcanzaban los 6 metros. Esto establece el récord de diferencia más extrema jamás documentada. Una ola 3 veces más alta que sus vecinas, apareciendo en el mismo sistema climático, bajo las mismas condiciones de viento, en el mismo cuerpo de agua. Es físicamente equivalente a que una persona de 1,80 m aparezca rodeada de personas de 60 centímetros sin explicación biológica. Segunda regla demolida: las olas rebeldes no siguen la dirección del viento dominante. Las olas convencionales se mueven en la misma dirección que el viento que las generó, siguiendo patrones predecibles que los navegantes han utilizado durante milenios. Las olas rebeldes pueden aparecer perpendiculares al viento, moviéndose en dirección completamente opuesta, o incluso convergiendo desde múltiples direcciones simultáneamente. Esto crea el efecto más aterrador. Cuando múltiples sistemas de olas convergen en un punto específico, sus energías se suman instantáneamente. Imagínate 3 olas de 8 metros aproximándose al mismo punto desde diferentes ángulos. En condiciones normales, simplemente pasarían una sobre otra.
pero cuando convergen perfectamente, crean una superola de 24 metros que concentra toda la energía de las 3 olas originales en una sola masa líquida. Tercera regla aniquilada. Las olas rebeldes son al menos el doble de altas que las olas significativas circundantes. En oceanografía, la altura significativa de ola es el promedio del tercio más alto de todas las olas en una región determinada. Las olas más grandes en condiciones normales pueden ser hasta 1,5 veces más altas que esta medida. Las olas rebeldes rompen esta barrera, alcanzando alturas de 2,2 hasta 3 veces la altura significativa. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender aún más. La mecánica física detrás de estas anomalías líquidas involucra un fenómeno llamado superposición no lineal de ondas. Cuando las ondas oceánicas interactúan, normalmente se comportan de manera lineal. Las alturas simplemente se suman o se restan matemáticamente. Pero bajo ciertas condiciones extremas, las olas entran en un estado no lineal, donde la interacción genera resultados exponencialmente más poderosos. El doctor Alfred Osborne, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, descubrió que cuando las olas alcanzan una pendiente específica, llamada pendiente crítica de Benjamin Fair, el agua entra en un estado de inestabilidad modulacional. En términos simples, las olas comienzan a robarse energía unas a otras, concentrando toda esa potencia en una sola cresta que crece descontroladamente. Este proceso ocurre en cuestión de minutos. Una serie de olas normales de 10 metros puede transformarse súbitamente en una monstruosidad de 30 metros que aparece, devasta todo a su paso y desaparece tan rápidamente como llegó. Es como si el océano concentrara toda su furia en un solo puñetazo líquido antes de regresar a la calma. Los estudios de 2024 realizados por la Universidad Tecnológica de Delft revelaron que los vientos fuertes durante la fase joven de formación de olas aumentan 10 veces la probabilidad de que ocurran olas rebeldes. Cuando las olas están en su etapa inicial de desarrollo y son golpeadas por vientos superiores a los 60 km por hora, las posibilidades de que alguna de ellas evolucione hacia una ola rebelde se disparan del 0,1% al 1%. Justo cuando crees entender el mecanismo básico, aparece una complicación mucho más perturbadora. Las corrientes oceánicas profundas actúan como amplificadores de este fenómeno. La corriente Agulhas, que fluye a lo largo de la costa este de Sudáfrica a 5,8 millas por hora, crea condiciones perfectas para la generación de olas rebeldes cuando se encuentra con sistemas de olas que viajan en dirección opuesta. Imagínate dos ejércitos líquidos marchando uno hacia el otro a velocidades combinadas de más de 100 km por hora. Cuando colisionan, la energía cinética se concentra en puntos focales específicos, creando erupciones oceánicas que alcanzan alturas imposibles. La zona donde la corriente Agulhas se encuentra con las olas del Océano Índico se ha convertido en un cementerio marino. 150 barcos han sido hundidos en esa región específica durante los últimos 100 años. La temperatura del agua también juega un papel crucial que los científicos apenas están comenzando a comprender. Las aguas frías aumentan la densidad líquida, lo que permite que las olas transporten más energía potencial. Las aguas cálidas reducen la viscosidad, permitiendo que las olas se muevan más rápidamente. Cuando masas de agua de diferentes temperaturas interactúan,
crean interfaces donde la física normal del comportamiento de ondas se desestabiliza completamente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente aterradora. Los modelos matemáticos tradicionales asumían que las olas seguían una distribución estadística llamada distribución de Rayleigh, que predice que las olas extremadamente altas son exponencialmente raras. Pero los datos reales de las últimas 3 décadas demuestran que las olas rebeldes ocurren entre 10 y 100 veces más frecuentemente de lo que esta distribución predice. Esto significa que durante más de un siglo hemos subestimado dramáticamente la frecuencia y el poder destructivo de estos eventos. Los ingenieros navales diseñaban barcos basándose en cálculos que asumían que las olas de más de 20 metros eran prácticamente imposibles. Ahora sabemos que una ola rebelde de 20 metros puede aparecer durante una tormenta relativamente menor, donde las olas promedio apenas alcanzan los 8 metros. La ecuación de Schrödinger no lineal, originalmente desarrollada para la mecánica cuántica, resulta ser la herramienta matemática más precisa para predecir el comportamiento de las olas rebeldes. Esto significa que estos monstruos oceánicos operan bajo principios cuánticos, donde pequeñas perturbaciones pueden generar efectos masivos e impredecibles. El profesor Amin Chapchub, de la Universidad de Sydney, ha logrado reproducir olas rebeldes en laboratorio utilizando tanques especializados. Sus experimentos demuestran que una ola rebelde puede crecer desde condiciones normales hasta alturas extremas en menos de 30 segundos. 30 segundos para que el océano se transforme de relativamente seguro a absolutamente letal. Pero el descubrimiento más perturbador llegó en 2022, cuando los investigadores del Instituto Oceanográfico de Woods Hole confirmaron que las olas rebeldes pueden reproducirse bajo ciertas condiciones. Una ola rebelde puede dividirse en múltiples olas rebeldes más pequeñas, cada una manteniendo proporciones anómalas respecto a las olas circundantes. Esto explica por qué algunos barcos reportan ataques secuenciales de olas gigantes. No es mala suerte, es una sola ola rebelde que se ha fragmentado en múltiples amenazas, cada una capaz de generar daños catastróficos. El océano no solo puede crear un monstruo líquido, sino que puede multiplicarlo. La presión hidrostática generada por estas olas alcanza niveles que desafían la ingeniería moderna. Cuando una ola rebelde de 25 metros impacta contra un objeto, genera una presión instantánea equivalente a 250 atmósferas. Para poner esto en perspectiva, es como si todo el peso de un edificio de 50 pisos se concentrara en 1 metro cuadrado durante milésimas de segundo. El acero más resistente utilizado en construcción naval tiene un límite de resistencia de aproximadamente 40 atmósferas por metro cuadrado. Las olas rebeldes pueden generar 6 veces más presión que los materiales más fuertes disponibles. No es sorprendente que barcos insumergibles se desintegren como juguetes de papel cuando se enfrentan a estas fuerzas. La ciencia detrás de estas olas imposibles nos revela una verdad aterradora. El océano opera bajo principios físicos mucho más complejos y destructivos de lo que jamás habíamos imaginado. Cada ola rebelde es una demostración de que la naturaleza puede concentrar energías devastadoras en formas que desafían nuestros modelos más sofisticados. Y lo más inquietante es que apenas estamos comenzando a comprender los mecanismos que las generan. Existe un lugar específico en la Tierra donde el océano fabrica estos monstruos líquidos con una frecuencia aterradora
convirtiendo una ruta comercial vital en un cementerio marino? Vamos a descubrir las fábricas de monstruos oceánicos y cómo la tecnología moderna está revelando que vivimos en un planeta donde una ola rebelde aparece cada día. Los riesgos son enormes, ya que estas fábricas naturales de olas asesinas se encuentran en las rutas marítimas más transitadas del mundo, llevando a la comprensión de que cada viaje oceánico es una ruleta rusa líquida, donde las probabilidades de supervivencia pueden cambiar en segundos. En las costas de Sudáfrica existe una zona que los marineros locales han bautizado como la Costa de las Viudas. Aquí, la corriente Agulhas fluye hacia el suroeste a 5.8 millas por hora, transportando aguas cálidas del Océano Índico hacia el encuentro inevitable con las tormentas frías del Atlántico Sur. Esta corriente no es solo un río oceánico, es una máquina de guerra líquida que ha perfeccionado el arte de crear olas rebeldes durante millones de años. La corriente Agulhas tiene 300 kilómetros de ancho y se extiende hasta una profundidad de 2.000 metros. Cuando las olas generadas por las tormentas del Atlántico Sur viajan hacia el noreste y se encuentran con esta corriente fluyendo en dirección opuesta, ocurre algo que los físicos describieron como enfoque de energía direccional. La energía de múltiples sistemas de olas se comprime en puntos focales específicos, creando condiciones perfectas para el nacimiento de olas rebeldes. Los registros históricos documentan 150 naufragios en esta región durante los últimos 100 años. Pero estos no son barcos pequeños o embarcaciones mal preparadas. La lista incluye cargueros masivos, petroleros de 300 metros de eslora y cruceros modernos equipados con la tecnología naval más avanzada. Todos destruidos por olas que aparecieron súbitamente desde aguas aparentemente controlables. El caso más documentado ocurrió en marzo de 2007, cuando el carguero MSC Napoli navegaba por esta zona transportando 2.600 contenedores. Las condiciones meteorológicas eran moderadas, olas de 8 a 10 metros, vientos de 50 kilómetros por hora, visibilidad excelente. El capitán había completado esta ruta 43 veces sin incidentes. A las 2 de la tarde, los sensores del barco detectaron una anomalía aproximándose desde el suroeste. En menos de 90 segundos, una ola rebelde de 28 metros impactó contra el costado de estribor del MSC Napoli. El sonido del impacto fue descrito por los sobrevivientes como el rugido de 1000 dragones. El casco se fracturó instantáneamente, creando una brecha de 12 metros que permitió la entrada de 8.000 toneladas de agua en menos de 10 minutos. Justo cuando piensas que comprendes la magnitud del desastre, los datos del sistema GPS revelan algo mucho más perturbador. El impacto de la ola rebelde desplazó lateralmente al carguero 120 metros en menos de 5 segundos. Un barco de 175.000 toneladas fue movido como una ficha de ajedrez por la fuerza líquida más concentrada jamás registrada. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente escalofriante. Los estudios oceanográficos posteriores al desastre revelaron que esa ola rebelde específica se había formado por la convergencia exacta de 7 sistemas de olas diferentes. 7 tormentas separadas, algunas ubicadas a más de 1.000 kilómetros de distancia, habían enviado sus energías a través del océano para encontrarse en ese punto preciso, en ese momento exacto, creando una superola que concentraba la potencia destructiva de todas ellas. La probabilidad matemática de que 7 sistemas de olas converjan simultáneamente en un punto específico
es de aproximadamente 1 entre 50 millones. Sin embargo, en la corriente Agulhas, este tipo de convergencias ocurre una vez cada 3 meses. La región ha transformado lo estadísticamente imposible en rutinario. El doctor Mattis Moll de la Universidad de Johannesburgo ha dedicado 15 años a estudiar esta fábrica natural de monstruos líquidos. Sus investigaciones revelan que la corriente Agulhas no solo facilita la creación de olas rebeldes, sino que las amplifica. Cuando una ola rebelde se forma en aguas normales, típicamente alcanza 2.5 veces la altura de las olas circundantes. En la corriente Agulhas, estas anomalías pueden alcanzar hasta 4 veces la altura significativa. Esto significa que en una zona donde las olas promedio miden 8 metros, pueden aparecer súbitamente monstruos líquidos de 32 metros. Paredes de agua equivalentes a edificios de 10 pisos, moviéndose a más de 100 kilómetros por hora, con la capacidad de generar presiones de impacto superiores a las 300 atmósferas por metro cuadrado. Pero la pregunta más aterradora no es cómo se forman estas olas, sino cuántas están ocurriendo sin que las detectemos. Hasta hace pocos años, solo conocíamos las olas rebeldes que impactaban contra barcos o plataformas equipadas con sensores. El 99% de los océanos permanece sin monitoreo constante, lo que significa que miles de estas anomalías líquidas han estado apareciendo y desapareciendo sin dejar evidencia. Todo cambió en 2020, cuando la Universidad de Maryland desarrolló un sistema de inteligencia artificial capaz de predecir olas rebeldes, analizando patrones oceánicos en tiempo real. El sistema procesa datos de 172 boyas distribuidas por los océanos globales, monitoreando velocidad del viento, altura de olas, temperatura del agua y corrientes submarinas. En total, analiza 16 millones de mediciones cada 24 horas. Los resultados iniciales fueron devastadores para nuestra percepción de seguridad oceánica. El algoritmo identificó que entre 2011 y 2018 se habían registrado oficialmente 210 olas rebeldes. Pero cuando el sistema analizó todos los datos disponibles, incluyendo anomalías menores que habían sido descartadas como errores de medición, el número real se disparó a más de 2.500 olas rebeldes documentadas. La inteligencia artificial puede ahora predecir estas anomalías con 75% de precisión, hasta 5 minutos antes del impacto. 5 minutos para que un barco detecte la aproximación de una fuerza capaz de destruirlo completamente. 5 minutos para cambiar de rumbo, acelerar al máximo o prepararse para el impacto más devastador que el océano puede generar. Pero incluso con esta tecnología revolucionaria, el descubrimiento más perturbador llegó cuando el sistema comenzó a hacer proyecciones globales. Los algoritmos sugieren que ocurre aproximadamente una ola rebelde cada día en algún punto aleatorio del océano global. Cada 24 horas, en algún lugar del planeta, el agua se transforma súbitamente en una muralla líquida de proporciones catastróficas. Justo cuando crees entender la frecuencia del fenómeno, aparece una revelación mucho más inquietante. El calentamiento global está intensificando la frecuencia y potencia de las olas rebeldes. Las temperaturas oceánicas más altas generan diferencias térmicas más pronunciadas entre masas de agua, creando interfaces inestables donde las olas pueden alcanzar estados no lineales más fácilmente. Los modelos climáticos de 2024 predicen que para 2050 la frecuencia de olas rebeldes podría aumentar hasta un 30%.
Esto significa que pasaríamos de una ola rebelde diaria a más de una ola rebelde cada 18 horas. El océano se está volviendo más peligroso cada año que pasa. La temperatura promedio de los océanos ha aumentado 1,1 grados Celsius desde 1950. Pero este aparente cambio mínimo está generando consecuencias exponenciales en el comportamiento de las olas. Aguas más cálidas almacenan más energía térmica, que se convierte en energía cinética cuando las olas interactúan. Cada grado adicional multiplica la energía disponible para crear estas anomalías destructivas. El Centro Nacional de Huracanes ha comenzado a incluir advertencias específicas sobre olas rebeldes en sus pronósticos para rutas marítimas de alto riesgo. Por primera vez en la historia, reconocen oficialmente que estas anomalías representan una amenaza tan significativa como los huracanes tradicionales. Una tormenta categoría 2 puede generar olas máximas de 8 metros, pero esa misma tormenta puede producir olas rebeldes de 24 metros sin previo aviso. Y aquí llega el descubrimiento final, que cambia todo lo que creíamos saber sobre la seguridad oceánica. Los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts han confirmado que las olas rebeldes pueden aparecer incluso en condiciones de calma total. El océano no necesita tormentas para generar estos monstruos líquidos. Simplemente necesita la convergencia perfecta de corrientes submarinas, diferencias térmicas y resonancias de ondas que pueden existir bajo una superficie aparentemente tranquila. Esto significa que ningún viaje oceánico está completamente libre de riesgo. Un crucero navegando por aguas cristalinas, bajo cielos despejados, puede enfrentarse súbitamente a una pared líquida de 20 metros que aparece desde la nada. La definición misma de condiciones seguras de navegación ha quedado obsoleta. Los sistemas de navegación modernos están integrando predicciones de olas rebeldes como parte estándar de la planificación de rutas. Los algoritmos calculan no solo las condiciones meteorológicas tradicionales, sino también las probabilidades de convergencia de ondas, la estabilidad de las corrientes profundas y los gradientes térmicos que podrían generar condiciones propicias para olas rebeldes. Pero quizás lo más aterrador es que todo este conocimiento científico avanzado solo nos ha permitido confirmar lo que los marineros sabían desde hace siglos. El océano es un oponente impredecible que puede desplegar fuerzas destructivas mucho más allá de nuestra capacidad de resistencia. Las olas rebeldes no son anomalías raras, son recordatorios constantes de que navegamos por un planeta líquido que opera bajo reglas que apenas comenzamos a comprender. Reflexionando sobre estas revelaciones científicas, nos enfrentamos a una verdad inquietante. Cada día, mientras realizamos nuestras actividades rutinarias, el océano está generando fuerzas tan poderosas que pueden desarmar la tecnología más avanzada y humillar la ingeniería más sofisticada. Las olas rebeldes representan el recordatorio más visceral de que la naturaleza mantiene secretos líquidos capaces de reescribir las leyes de la física cuando menos lo esperamos. Si estas revelaciones sobre los misterios más profundos y aterradores de nuestro planeta te han fascinado tanto como a nosotros, las crónicas abisales continúan explorando los fenómenos más enigmáticos que la ciencia está apenas comenzando a descifrar. Suscríbete para seguir descendiendo hacia los abismos del conocimiento, donde cada nueva revelación confirma que vivimos en un mundo mucho más misterioso y poderoso de lo que jamás habíamos imaginado.